Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la familia Jamieson y es una historia bastante conocida, una que quiero hacer desde hace como 5 años. Es decir, básicamente quiero hacerlo desde que comencé a subir casos a este canal. Finalmente, hoy después de tantos años, les traigo el caso de la familia Jamieson, que desapareció completa durante 4 años. Es un caso en el cual a día de hoy no se tienen certezas acerca de qué les pasó. No sabemos casi nada, pero es muy intrigante, es muy interesante el caso, así que vamos a verlo ahora. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Creo que una buena forma de empezar este caso es decirles que la familia Jamieson parecía ser en muchos aspectos perfecta. Al menos algunas personas que los conocían opinaban de esta manera, especialmente familiares. Ellos eran Sherilyn Ligan Jamieson de 40 años, Bobby Dale Jamieson de 44 y su hija se llamaba Madison Jamieson, de tan solo 6 años en aquel momento. Tenían una casa muy linda, una propiedad ubicada en un cómodo jardín, mucho espacio para que jueguen Madison y la perra de la familia Macy. La casa incluso daba a un muy lindo lago. Era chiquita, pero más que suficiente para una familia de 3. Bobby y Sherilyn Jamieson tenían encima planes para cambiar de vivienda a algo que pudieran armar a su medida. Cerca de Red Oak, Oklahoma, había salido a la venta un terreno en el semidesierto montañoso. Eran 40 acres con mucho bosque alrededor. Planeaban vivir, al menos para empezar, en un contenedor reconvertido, uno que ellos mismos habían decorado. Lo cual para algunas personas puede sonar un poco extraño, pero hay mucha gente que vive en estos contenedores porque de una u otra forma se les hace más práctico. Todo lo que necesitaban en ese momento era asegurar la compra del terreno, trasladar el remolque, instalar una fuente de alimentación y podrían comenzar su nueva vida en este lugar. La casa junto al lago, que estaba en Eufaula, Oklahoma, se mantendría y se alquilaría. De momento, este pequeño contexto que les acabo de dar será suficiente para pasar al día de los hechos y ver qué le sucedió a la familia Jamieson. Para el otoño del 2009, el acuerdo de compra estaba a punto de cerrarse, y por lo tanto, el 8 de octubre, la familia, incluida la perra Macy, fue a ver el terreno y a hablar con el agente de venta. En ese momento, algunas personas los describían como una familia muy feliz, gente que estaba muy contenta por el cambio que estaban por hacer. Sin embargo, esto no era así. La familia Jamieson pasaba por problemas en ese entonces, que después les voy a contar, pero de los cuales no muchas personas sabían. Esto que estaban a punto de hacer era en parte una forma de recobrar algo de tranquilidad en sus vidas. Lamentablemente nunca pudieron hacerlo porque ese día, el 8 de octubre del 2009, la familia entera desapareció. Para peor, en ese momento, por sus discapacidades, los padres no estaban trabajando y Madison estudiaba en casa, así que nadie notaría su ausencia. Además, no como en otros casos, ellos sí eran conocidos por irse de la nada, sin informar ni a familiares ni a amigos. Cuando finalmente la policía fue notificada de la desaparición, comenzaron a buscarlos o buscar algo que hiciera entender qué le había sucedido a la familia. La camioneta blanca en la que viajaban no iba a ser fácil de esconder y de hecho finalmente fue descubierta unos días después, el 16 de octubre, estacionada en un claro fuera de la carretera. El lugar donde se encontró la camioneta sería importante nuevamente unos 4 años después. Lo que había dentro de la camioneta parecía indicar que la familia quería volver pronto al auto, que habrían ido a caminar unos segundos y volvían. Sin embargo, esto nunca pasó. El indicador más obvio de que la familia no tenía la intención de dejar la camioneta por mucho tiempo era que habían dejado a su perro desesperado y hambriento dentro del auto. Algunos cazadores estaban cruzando la zona boscosa en motocross cuando se encontraron con el claro. Macy, la perrita, se veía tan mal que llamaron a la policía para informar su hallazgo. Todo lo que aquellas personas que conocían a los Jamieson dijeron acerca de esto era que Macy era muy querida por la familia y jamás la dejarían ahí, de esa forma hambrienta por mucho tiempo. Es decir, no sería para nada su intención jamás.
entonces dónde estaban y por qué se habían ido. También, ¿por qué no la llevaron de paseo junto con ellos, en todo caso, si solamente se iban 15 o 20 minutos? Pero la perra no fue el único hallazgo inusual en la cabina de la camioneta. Bobby y Sherilyn habían dejado atrás sus celulares. Sus billeteras también estaban dentro de la camioneta. Evidentemente no era necesario que se llevaran nada de eso si querían simplemente irse a pasear. Pero también en la cabina había un GPS portátil para el auto y algunos mapas. Si estuvieran planeando emprender cualquier clase de viaje, paseo corto por los bosques, seguramente habrían tomado alguno de los mapas para asegurarse de no perderse. El último elemento que era muy extraño para dejar sin ningún cuidado dentro de la camioneta eran $32,000 en efectivo. Estos estaban dentro de un bolso, una cartera grande, sin ninguna clase de notita, explicación, y la verdad es que por más que preguntaran, nadie sabía para qué eran esos $32,000, aunque se estima que sería utilizado para comprar el terreno que iban a ir a ver. Aparte de eso, en cuanto a la camioneta en sí, no había nada que indicara que algo había salido mal. Tenía combustible, los neumáticos inflados y estaba en general en buen estado. No había nada que sugiriera una avería mecánica o alguna clase de accidente. Todo parecía indicar que los Jamieson habían salido del auto solamente para estar en el claro un rato. Entonces, simplemente tal vez habrían ido al bosque porque Madison, de solo 6 años, necesitaba ir al baño. En todo caso, ¿por qué no llevarían también al perro para asegurarse de que también hiciera sus cosas antes de seguir viaje? Tal vez era porque esperaban estar muy poco tiempo afuera del auto. Entonces, ¿qué pasó después? La realidad es que no sabemos qué pasó y por lo tanto por ahora solamente podemos suponer. Lo que sí sabemos y de lo que tenemos más certezas es acerca de la vida de los Jamieson y por qué esta en ese momento no era tan buena. Bobby Dale Jamieson tenía 44 años cuando desapareció y Sherilyn Legan Jamieson tenía 40. Sherilyn ya tenía un hijo llamado Colton de una relación anterior. Él vivió con la pareja durante algún tiempo, pero había regresado a la casa de su padre unos meses antes de los hechos. Cuando Bobby y Sherilyn se conocieron en 2002, lo describieron como un caso de amor a primera vista. Dentro de un año, la pareja ya era una familia. La pequeña Madison Stormy Star llegó en agosto después de que se conocieron. A partir de ese momento las cosas fueron más y más en bajada. Algunos llegaron a describir a la familia como maldita por la cantidad de cosas en simultáneo que les pasaron. Un poco cruel decirles así, pero es verdad que todo lo que tuvieron que vivir fue definitivamente desgarrador. Para empezar, en noviembre del 2003, mientras Sherilyn estaba en casa cuidando a Madison, de 3 meses en ese entonces, Bobby conducía cuando 2 coches chocaron contra el suyo. Fue un accidente, pero uno muy malo. Bobby estaba herido y sufriría problemas de espalda debilitantes durante los años restantes de su vida. Hay a quien le parecería que es extraño que estuviera dispuesto a alejarse de todas las comodidades y vivir en un contenedor decorado en medio de la nada, pero así era. El dolor de espalda era lo suficientemente intenso como para que Bobby se quedara postrado en cama periódicamente. Mantener un trabajo en tales circunstancias era imposible para él y pronto la familia llegaría a depender de los pagos de asistencia social. Sin embargo, tenían planes de casarse y así lo hicieron en 2004 viajando a Hot Springs en Arizona. Luego, en el 2007, una verdadera tragedia tocó a la familia. Sherilyn, por cierto, padecía de problemas de salud y solía deprimirse. Ese año no fue para nada fácil. La hermana de Sherilyn fue picada por una abeja, lo que usualmente no es peligroso, pero ella era una de las pocas personas desafortunadas que reaccionaban mal a las picaduras de insectos. Su cuerpo sufrió un shock anafiláctico y lamentablemente murió. Sherilyn estaba desconsolada. Ese año también los padres de Bobby decidieron divorciarse y no fue para nada pacífico. De hecho, fue el comienzo de una serie de eventos que trajeron más desgracias. Más tarde, Bobby se vio obligado a solicitar una orden de protección contra su padre, Bobby Sr., y escribió en su declaración ante el tribunal: "Toda mi familia teme por sus vidas. Tengo miedo en todo momento". Entonces, ¿qué podría hacer que la relación entre un padre y su hijo terminara de esta forma? La realidad es que toda esta pelea empezó por el dinero. Las cosas a partir de acá se vuelven cada vez más y más problemáticas. Empezó entonces una gran pelea en tribunales. Ni Bobby Jr. ni Sherilyn estaban trabajando y el dinero se estaba agotando rápidamente. Parecía que la pareja estaba luchando por mantener los pagos de su casa junto al lago. Pero ellos, antes de que todo esto pasara, ya tenían un arreglo, y era que Bobby Sr. era dueño de una estación de servicio, estaba buscando vender, y la mitad del dinero que ganase pasaría a Bobby Jr. Ese era el acuerdo que tenían. Después del divorcio de los padres de Bobby, las circunstancias cambiaron. Hubo desacuerdos
físicos entre padre e hijo, los cuales culminaron en un intento del padre, o sea de Bobby Sr., en intentar atropellar a su hijo. Entre las afirmaciones de Bobby Jr. hacia su padre se encuentran que el hombre estaba muy involucrado en la industria de la prostitución y que estaba activo en la industria de las sustancias, es decir, fabricaba o vendía drogas. Incluso estaba la acusación de que su padre se había metido en una mafia mexicana. No se presentó de todo esto ninguna evidencia directa para respaldar las afirmaciones. Aún así, de toda la familia no fueron los únicos que buscaron protección legal en ese momento. Además de todo esto, Bobby Sr. decidió sacar a su propio hijo del testamento para recibir su fortuna y en su lugar puso a su nieta Madison como su heredera. También incumplió el trato de entregar la mitad de las ganancias de la venta de su estación de servicio a su hijo. Después de esto siguió toda una batalla legal y al final de la misma las ganancias de la venta de la estación de servicio se mantuvieron en $64,000 y esto se ordenó dividir a la mitad para cada parte. Entonces, esto podría explicar por qué la familia tenía $32,000 con ellos en la camioneta. Es decir, explica de dónde salieron. De vuelta, para qué la llevaban ahí no está claro. Tal vez querían comprar el terreno ya de una vez, o tal vez la familia temía dejarlo en la casa porque podría ser demasiado arriesgado. Tal vez le temían directamente al padre de Bobby. Evidentemente, desde ahí ya es un gran misterio. Todo esto se extendió hasta el año siguiente, en el 2009. Fue entonces cuando Madison tuvo un accidente en la escuela. Ella fue golpeada cuando una hamaca voló hacia su cara dejando sus dientes dañados. La respuesta de los padres fue demandar a la escuela y sacar a su hija de ella. En lugar, la educarían en casa. Julio de ese año fue particularmente difícil para los Jamison. A todo lo demás se le juntó dos eventos que cambiaron la vida de los Jamison otra vez. Colton se mudó, se llevó a cabo una audiencia de custodia y Colton, que ahora tenía más de 12 años, dijo que quería mudarse con su padre. Su madre mostraba cada vez más signos de depresión y Colton encontraba difícil vivir con ella. Comentó que estaba muy deprimida y que actuaba de manera extraña cada vez con más frecuencia. Mientras tanto, un amigo de la familia llamado Kenneth Bellows se mudó a su casa. Bellows era un hombre descrito como hábil. La idea era que ayudaría entonces a Bobby, quien luchaba todavía con sus problemas de espalda, y por lo tanto no podía hacer por sí solo el mantenimiento de la casa. Desafortunadamente, algo que los Jamison todavía no sabían era que Bellows también era un supremacista blanco. Es decir, era una persona en extremo racista. Sherilyn era de ascendencia india nativa y vivir cerca de este hombre significaba tener que convivir con sus opiniones también. Tenía que vivir con este hombre que claramente la discriminaba. Las discusiones siguieron y culminaron cuando Sherilyn disparó un arma a los pies de Kenneth Bellows. Evidentemente la relación no quedó en buenos términos y Bellows tuvo que encontrar un nuevo lugar para vivir. Por si todo esto no era lo suficientemente malo, y quizá por el estrés que la familia estaba pasando, el trastorno bipolar de Sherilyn se deterioró y en septiembre intentó quitarse la vida. De hecho, su situación era lo suficientemente alarmante como para ser hospitalizada. Los amigos y la familia notaron lo deprimida que parecía, pero es entonces donde la historia toma un giro aún más extraño. Se cuestiona desde el escepticismo que aquellos que usualmente tratamos estos casos tenemos. Pero la familia Jamison creía en estas cosas y más allá de que sea real o no, los afectó. Bobby y Sherilyn eran bastante religiosos, creyentes y asistentes a la iglesia. Algo le estaba pasando a la familia y culminó en que Bobby tuvo que visitar a su pastor Gary Brandon para explicarle que algo que no era de este mundo los estaba siguiendo. Le preguntó a su pastor si existían balas para espíritus, es decir, no las normales, sino algo que pudiera ayudarlo a deshacerse de alguna cosa maligna. Porque Bobby le dijo a su pastor que su casa estaba bajo el ataque de espíritus, que estas criaturas de otro mundo se veían con frecuencia en su hogar y que se encontraban arraigadas en la casa del lago, que no se querían ir. Incluso uno de los espíritus, según él dijo, tenía alas. Sherilyn, por su parte, tenía la misma idea con respecto a lo que estaba pasando. Según ellos, había 3 o 4 de estos espíritus. Incluso tenían nombres. Estaban Michael y Emily, y al igual que ella y Bobby, también tenían una hija pequeña. Esta pequeña hija fantasma conversaba con Madison. No está claro cuál era el objetivo de estos espíritus, ni de dónde habían salido, pero Bobby, por su parte, decidió ir a comprar una Biblia satánica con la cual exorcizaría a estos espíritus, fantasmas o lo que fueran. Según ellos, no les importaban si eran buenos o malos, simplemente querían que se fueran. De hecho, Sherilyn dejó notas garabateadas por toda la casa diciendo cosas como
fuera Satanás. Según la familia, los espíritus a veces aparecían como una sombra gris que fluía por las escaleras de su casa y otras veces como figuras claras. Madison incluso solía hablar con ellos. Pero la realidad también es que los niños suelen tener amigos imaginarios. Más aún una niña que no sale de su casa para ir a la escuela, que no tiene tantos amigos, con los cuales charlar o hacer simplemente cosas. Entonces lo que le queda es crearse amistades imaginarias. Tal vez simplemente era un caso menor de histeria colectiva en el cual Bobby y Sherilyn imaginaban que su hija veía fantasmas cuando en realidad solamente quería algún amigo para jugar. Porque digamos, aparte de la perra Macy, no tenía a nadie con quien hacer nada. Además de todo esto y hablando de cosas similares, Sherilyn afirmaba que hacía brujería, o al menos eso es lo que decían sus amigos, aunque ellos realmente nunca estuvieron muy seguros de si esto era un chiste dentro de una conversación en broma o algo que ella en serio creía. Por otra parte, otro problema era la relación en sí de Sherilyn y Bobby. Más tarde, cuando la policía registró su casa, encontraron dentro el diario de Sherilyn y parecía indicar que había problemas en el matrimonio. Que el matrimonio sufriera tensiones no era algo sorprendente. Como les expliqué antes, con todo lo que estaba pasando, era evidente que problemas iban a tener. Los amigos de la pareja dijeron que sí, que ellos tenían una relación mala en ese tiempo y que se peleaban bastante. Los familiares de los Jamieson tenían una historia completamente diferente. Según ellos, la pareja estaba profundamente enamorada a pesar de los desafíos que enfrentaban. Madison era el centro de sus vidas, amaban a Colton y Macy era una mascota familiar muy querida también. Siguiendo un poco con lo que es la investigación, las imágenes de CCTV, es decir, de diferentes cámaras de seguridad, muestran a la pareja aparentemente cargando su camioneta con demasiadas cosas para un corto viaje en auto para ir a un terreno. De hecho, parecía casi como si estuvieran planeando una estadía fuera de casa. Pero Colton había hablado con su madre solo unos días antes y nunca mencionó nada de un viaje de ningún tipo. Si bien Sherilyn podría no decirle a su hijo que estaban planeando un viaje corto para ir a ver un terreno que esperaban comprar, habría seguramente mencionado un viaje más largo y significativo. La forma en que se cargó la camioneta, según mostraban las cámaras de seguridad, también era desconcertante. Parecían caminar lentamente, casi como en trance, hacia y desde la casa. A veces llevando cosas, a veces no. No parecían hablar a pesar de que la policía contó 20 viajes cortos entre la casa y la camioneta. Una vez que se fueron de la casa, visitaron a alguien relacionado con el terreno que deseaban comprar. Tuvieron una breve discusión y luego el GPS indica que se detuvieron. Pasearon 15 minutos a pie, se subieron otra vez a la camioneta por un tramo corto, pararon en el claro que les mencioné antes y simplemente desaparecieron. Entonces, después de hacer una búsqueda exhaustiva con montones de personas, muchos voluntarios, sin encontrar nada más que el auto y a la perra, 4 años después de que los Jamieson se perdieron, en el 16 de noviembre de 2013 se encontraron los cuerpos de la familia Jamieson a menos de 4 kilómetros de donde estaba su auto. Eran 2 adultos y un niño. Había zapatos, un poco de ropa y dientes, además de diferentes huesos. Todo eso era lo que quedaba de la familia. Esto es particularmente raro porque justamente les explicaba que la zona había sido revisada por una buena cantidad de voluntarios y policías, y los cuerpos no estaban lejos. Además, como había pasado tanto tiempo y los cuerpos no se habían conservado bien, no había casi nada que descubrir en los estudios. No podían ver trauma en los huesos porque ya nada quedaba, y la causa de la muerte, por lo tanto, jamás fue descubierta. Lo único que se podía ver bien era que los animales de la zona les habían hecho cosas después de la muerte. También se dijo que había una especie de agujero en uno de los huesos, pero esto nunca fue confirmado. Faltaban de la escena un portafolio y una pistola perteneciente a Sherilyn Jamieson que nunca fueron encontrados. Con todo esto dicho, entonces, pasemos de una vez a las teorías. En primer lugar, vemos la teoría más simple. Dentro del camión, junto con el dinero y Macy, había varios abrigos. La familia se dirigía a las montañas y era octubre. El área donde estaban era bastante remota, sería extremadamente silenciosa y, sin mapas o GPS, es muy posible perderse rápidamente. De hecho, en lo que respecta a la búsqueda de la familia, participaron más de 400 voluntarios. Justamente esto preocupó a la policía, quienes inicialmente pidieron a la gente que no ayudaran en la búsqueda porque al ser un terreno peligroso podría acabar esto en más gente perdida o complicada, incluso lastimada. Entonces, ¿podrían Bobby, Sherilyn y Madison simplemente haber caminado más de lo que pensaban caminar?
¿Podrían haberse perdido en el bosque sin demasiado abrigo? ¿Es posible que se hayan ido sin los mapas de manera inesperada y que cuando quisieran volver simplemente no hayan podido, adentrándose cada vez más en el bosque, finalmente muriendo de hipotermia lentamente durante la noche, en un lugar que para ellos era desconocido? Parece plausible y podría explicar por qué los cuerpos fueron descubiertos a menos de 4 kilómetros de su camioneta. Los familiares de los Jamieson están convencidos de que algo malo les pasó, que no fue simplemente que se perdieran en el bosque. De ahí parte la segunda teoría, y es que alguien o un grupo de personas provocara sus muertes a propósito. La madre de Sherilyn, Connie Cocotan, dijo lo siguiente: no hay forma de que simplemente se alejaran y se perdieran. Lo que realmente creo es que fueron allí, vieron algo que no deberían y fueron asesinados por alguien. ¿Quién era? Simplemente no lo sé. No solo les faltaban cosas que podrían ser una pista de lo que les pasó, sino que también estaba la carta encontrada en la camioneta de la familia. Tenía 11 páginas escritas por Sherilyn contra su esposo, pero eso, según sus amigos, era solo un método que usaba para manejar sus emociones. Escribía sus sentimientos y los podía así controlar más tarde, en lugar de simplemente pelearse con su esposo. Sus familias sostienen que los dos estaban muy enamorados y que no serían nada el uno al otro. Luego está la forma en la cual se encontró el auto. Este parecía como si estuviera intentando detenerse frente a otro vehículo, como si intentara dejar pasar a otro auto. O estaba estacionado de una forma en la cual parecía que alguien lo llamó a detenerse. Quizá por eso dejaron a Macy en el coche, porque simplemente era en ese momento un perro demasiado ruidoso para tener una conversación. Cuando finalmente los cuerpos fueron encontrados, por cierto, los Jamieson estaban alineados de una forma relativamente ordenada. Quizá entonces esto lleva a creer que pudo haber sido una ejecución. Ciertamente esto es lo que teme Connie. Parecía, según ella, que alguien los había obligado a detenerse. Y dijo: todo el mundo por aquí sabe que hay mucha gente malvada en esas montañas. Es donde solían esconderse forajidos como Jesse James. Está tan aislado. Esa zona es conocida también por su fabricación de sustancias. Es posible que los Jamieson hayan tropezado con una fábrica de drogas pequeña y escondida, y ese hallazgo, desafortunado, les haya provocado finalmente la muerte. Esto también es muy posible. En el teléfono de Bobby hay una foto que causó mucha controversia en su momento, en la cual aparece Madison. Causó controversia porque podría haber sido una buena pista, sin embargo, no es que traiga demasiada información. En esta foto, Madison tiene los brazos cruzados y parece harta, cansada. Tal vez estaba cansada después de un día ajetreado y la familia decidió regresar a su camioneta. Tal vez en ese momento dieron con algo ilegal y no pudieron escapar, nunca llegando de vuelta al auto. Lo sorprendente es que si hay un grupo de personas involucradas en todo esto, ¿por qué no revisaron el auto y se llevaron el dinero que estaba dentro? Tal vez simplemente no querían dejar huellas o estar involucrados demasiado, queriendo proteger cualquier operación que estuvieran llevando a cabo en ese momento. Tal vez incluso los Jamieson estaban llevando a cabo algo ilegal. Tal vez eran ellos quienes tenían un negocio un tanto extraño y peligroso. Tal vez era la única forma que tenían de recaudar dinero en ese momento. Tenían problemas financieros, por supuesto. Tal vez había alguna sustancia importante dentro del estuche marrón que ya no está. Y quizá el dinero que se encontró no es de la venta de la estación de servicio del padre de Bobby, sino más bien de la venta de estas sustancias. Principalmente lo más extraño es que hayan dejado a la perra dentro de la camioneta. Eso es realmente fuera de lugar para muchas de las situaciones que nos podemos imaginar. Una de las últimas teorías que se tiene es que tal vez el padre de Bobby, Bobby Sr., haya hecho algo, que él mismo los haya intentado matar. Sin embargo, era muy viejo, tenía muchos problemas de salud y de hecho murió poco después de la desaparición de la familia. Tal vez en sí la muerte de la familia era como una advertencia. Quizá había sido una amenaza que se llevó a cabo por algún ajuste de cuentas. Sin embargo, resulta extraño que hayan aparecido después de tanto tiempo a 4 kilómetros del lugar, cuando una advertencia tal vez sería algo más vistoso. Quizá incluso la foto de Madison no fue tomada por Bobby, sino por algún tipo de acosador o secuestrador. Una última teoría se refiere a los restos de un auto quemado que se encontró cerca del lugar donde desapareció la familia. Esto fue utilizado por los lugareños para practicar tiro al blanco y se le habían rociado una serie de mensajes satánicos, por decirlo así. Se refiere mucho a lo que estaba escrito como mensajes satánicos. No voy a entrar en esa discusión, pero se pueden imaginar qué decían las escrituras en el auto. Sobre esos mensajes alguien había escrito otras palabras como Dios te ama. Pudo haber sido Sherilyn la que escribió eso. Ella había decorado el contenedor donde vivirían con oraciones similares. Tal vez sus acciones molestaron a algunos lugareños y quizá bajo los efectos de alguna sustancia habrían provocado la muerte de la familia entera. Como sea, no tengo mucha más información acerca de este caso, así que esta es la parte final.
y el caso permanece hasta ahora sin resolver. Bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan, cuáles son sus teorías y si saben alguna otra cosa más con respecto a este caso. Díganme también si ya lo conocían porque, como ya les dije al principio, yo lo tenía en la cabeza y lo tuve en mente durante muchísimos años. Así que bueno, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.